¿Cuál es tu nombre, ñato? Bernardo de Jesús Suárez Muñoz. Pocos en Quimbaya estoy seguro que sabemos que el ñato se llama Bernardo de Jesús. Vea lo importante que es esta entrevista para la historia. ¿Cuál es la fecha de nacimiento, ñato? 7 de enero de 1937. De 1937, eso quiere decir que tiene 62 años ya cumplidos. Ya cumplidos. Cuénteme, ñato, ¿usted nació dónde? Nací en Venecia, Antioquia. En Venecia. ¿Y a los cuántos años se vino a vivir a Quimbaya? Yo salí de la casa a la edad de 11 años a recorrer el mundo. Que caí aquí en Quimbaya y aquí lo primero que hice fue entrar al cuerpo de bomberos de Quimbaya por intermedio del comandante Gustavo Echeverri, que en ese entonces era el comandante legítimo en esa época, en el año 57. Entonces ahí me vinculé al cuerpo de bomberos, trabajé mis 20 años de servicio y 40 años en voluntariado y ¿Cómo todo. fue lo del andar en circo? ¿Cómo se enganchó la primera vez en un circo? Pues de cuidador alambrado, cuidador en alambrado, y después fui pues, tomando trayectoria y práctica hasta que aprendí a hacer números de contorsionismo, trapecista y de payaso. ¿Y qué conservar de eso, hombre? Pues no, es poco lo ya. que yo no conservo casi nada, como eso hace muchos años. ¿Y cuál era el número de contorsionismo que hacía eso? El flejar el cuerpo. Yo tenía el cuerpo como una jalea, entonces jugaba con el cuerpo. Qué bien, hombre. De eso que hacen mover los músculos así como... No, y contorsionismo y todo eso, sí. Se volvía un 3, mejor dicho. Exacto, sí. ¿Y de trapecista cómo fue la cosa? De trapecista hacía la águila humanas, la hélice humana y otros números de saltos, todo eso. Y ahí pues, me mantuve un poco de tiempo, me vi a andar con ellos. ¿Qué circo era ese? Circo Gre Hermanos. Cuando el Gre Hermanos, era un super circo. Cuando eso era solo de una sola pista. Entonces anduvimos por los lados de Venezuela, Ecuador, Perú y todo Colombia. Muy interesante fue la cosa. Sí. ¿Y no fue capaz de engancharse con una de esas muchachas del circo? No, yo estuve viviendo con unas ahí, claro que. Y a mí me faltaba la compañera, desde la edad de 11 años. Y ya luego, entonces ya me provocó, cuando eso era el cuerpo de bomberos, era en la carrera sexta con 23, en unos garajes que habían ahí de una señora Noela, porque de ahí se trasladó. ¿En qué lado exactamente estuvo bomberos? En toda la esquina de la 23 con sexta. ¿La 23 no es la variante? No. ¿O donde terminaba el pavimento? Exacto, en determinado el pavimento. La esquina de la caseta comunal del barrio El Rocío. Eso, ahí había una... ¿Ahí donde es la caseta? No, más acá, al lado de arriba. En toda hay unos billares. De ahí unos billares, exacto. Ahí eran unos garajes. Ahí funcionó bomberos hasta cuando fue que de ahí se trasladó cuando el cuerpo de bomberos se quemó en el Palacio Municipal, que el cuerpo de bomberos estaba lo que es actualmente, lo que era la tesorería anteriormente del Palacio Municipal. Ahí estuvo el cuerpo de bomberos, que ahí fue donde se quemó el cuerpo de bomberos. ¿A usted qué le comentaron? ¿Qué había en ese cuerpo de bomberos? Porque me imagino que máquina no había, ¿o sí? Había una máquina, la número 1. ¿La que tenemos todavía? Sí. ¿Esa ya estaba ahí cuando el incendio? A ella le tocó el incendio allá. ¿Cómo así, hombre? A ella le tocó el incendio y en eso entonces lograron a sacarla, a rescatarla, porque claro que se prendió. Y la rescataron y eso se quemó todo casi medio edificio. ¿Vos qué oíste decir? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le echaron candela? No, lo que pasa... ¿Eso fue en qué año? ¿48? No, eso fue en el 51. Ah, eso fue en el año 51. Sí, eso fue en el 51. Y eso estaban haciendo una mecánica a la máquina, y cuando eso el mecánico era don Pedro Aranzazu, que él era capitán maquinista. Y regaron un poco de gasolina y ya llegó un pato, tiró un fósforo y ahí fue donde empezó el incendio del Palacio Municipal. Única parte del mundo donde el cuerpo de bomberos
ha sufrido el inicio de un incendio, ¿no? Eso ha sido registrado en el almanaque mundial, la única parte del mundo donde un incendio ha sido provocado desde el cuerpo de bomberos hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, sí. ¿Y qué más escuchó usted comentar de ese incendio? No, nomás que eso había sido el fracaso. Entonces de ahí fue donde pegaron para abajo, para la 23. Y luego se estuvo allá como para unos 4 o 5 años y después ya nos trasladamos aquí a la plazuela de aquí donde queda el Palacio Municipal. Ahí hicimos hicimos aquí una mediagua, una ramadita aquí. Ah, pero aquí o allá. Sí, aquí hicimos una ramadita. Ahí ya sí. quedaron aquí en Sí, esta sede. No, luego entonces estuvimos un poco de tiempo acá. También cuando en esos nuevos momentos la máquina 1 fracasó en que íbamos a prestar un auxilio al puente de Montenegro, que en ese entonces el maquinista era Ulises Arcila. ¿Estamos hablando de qué año? Del año, como en el año 62, una cosa así, que fue la única vez que la máquina se rodó, que era el comandante anteriormente, era Alfonso López, que era el comandante. Y con eso ya estábamos acá en la plaza, allá mientras nos hacían aquí algo para acomodarnos. Ya. Estamos hablando de la maquinita más viejita. ¿O la otra? Sí, la número 1, que es modelo 48. Modelo 1948. Sí, modelo 1948. Qué bien. Porque el cuerpo de bomberos fue fundado en el año de 1946, Ya. 12 de octubre. La fecha de fundación de bomberos. Sí, de fundación de ¿Quién fue el bomberos. alma y nervio de esa fundación? En ese momento el comandante era Ramón Gallego. Por eso lo pusieron Ramón Manguera. Ramón Manguera, exacto. ¿Por qué lo pusieron a él Ramón Manguera? Porque se mantenía en todos los entrenamientos, no hacía y no regar mangueras por todas las calles. Y entonces ese era el entrenamiento de él, Qué bien. estar tirando mangueras. Y luego ya él se retiró y entró don Luis Ángel Valencia. ¿Dónde? Eso, Luis Ángel Valencia, y luego ya estuvo Hijo de don Pablo Sóstenes Valencia, fundador de Quimbaya, ahí. Él estuvo de comandante. ¿Y hasta qué año estaría Ramón Gallego de comandante? Ramón Del 46. como del 46 al 51, como al 50. Y luego entró don Luis Ángel Valencia, y después Luis Ángel Valencia le entregó a Gustavo Echeverri. ¿Más o menos en qué año sería eso? En el año 53 estuvo de comandante Gustavo Echeverri, que ahí fue donde él recibió hasta que se estuvo para ahí más o menos 7 años de comandante. Fue coronel de Cuerpo de Bomberos y coordinador del departamento de Caldas, ni Montoya. Y de ahí para acá han venido muchos comandantes. Han habido... A ver, estamos hablando de Afranio, ¿en qué año? Franio Montoya estuvo en el año 56, 58, estuvo hasta casi en el 57, estuvo de comandante. En el 63. Del 63 al 67. Sí, estuvo de comandante. Luego ahí estuvo también de comandante Augusto Vigoya. También fue comandante. Pero enseguida de Franio, ¿quién fue? Enseguida de Franio volvió ahí, entró Alfonso López. Jesús López. Y luego entró Alfonso López, que también recibió. Y ahí ya han habido muchos comandantes. Y así me enteré, pues luego ya nos tocó la bajada de los andamios de la torre de Quimbaya. Pero perdón, a ver, estamos hablando que llegaste aquí en el año 56. En el año 56, sí. Año 1956. Y todavía estaba la estructura de todos los andamios de la iglesia, todavía existía. Ah, no habían bajado los No, andamios para nada. la construcción, pero ya estaba Ya estaba terminada, construida, claro. ya estaba No faltaba construida. sino el reloj. No, eso ya estaba todo listo. No era sino bajar todos los andamios, todos los... ¿Y en qué año fue colocado el reloj? ¿Qué escuchó de ese? Pues yo oí decir que el reloj fue colocado como en el 50.
Digo en el 54, cuando ya habían reterminado ya la iglesia. Ahí donde vinieron a poner el reloj que lo trajeron de Italia. Ah, es italiano. El reloj italiano. Costó 50.000 pesos. Sí, 50.000 pesos porque eso costaba un mundicio de plata, porque era un reloj muy grande. Me imagino. Pero a ver, Ñatico, antes de que empecemos a hablar de toda esa experiencia que vos has tenido con la torre de la iglesia y su reloj y eso, a ver, vamos en esta rememoración a recordar cuáles eran los bomberos que habían en ese año de 1956, nombres. ¿A quiénes recuerda usted? Pues recuerdo de los veteranos a Fabio Osa. Estaba... De los Osa tradicionales de aquí de Quimbaya. Sí. Hermano de Leofredo y de... Alberto Osa. Familiares de Hilberto. ¿Qué cargo tenía? ¿O era bombero? No, era bombero permanente. Ah, bombero permanente. Sí. En ese tiempo ganábamos 140 pesos mensuales. Y estuvo también en esa época, también estuvo Erlí Orjuela. Y estuvo también un poco de empleados del banco. Y entre ellos está también que llama Héctor, ¿qué es el que? ¿Cómo es el apellido de Héctor? Y otros que lo llamaban el Patarisca. Entonces que toda esa gente, y todos eran casi de acá del centro. ¿Y cuál era el nombre de Patarisca? ¿No recuerda? No me acuerdo. ¿Cómo es el nombre de Patarisca? ¿O apellido? ¿De cuáles era? No sé. La verdad es que Patarisca era marido de esta Rendón, de Judí Rendón. Judí. Sí. ¿Era un señor Alzate entonces? No recuerdo cómo es que él hasta murió en una cuestión que tuvo, que estaba jugando fútbol en el río abajo en Puerto Alejandría. Y de ahí se vino y se pegó un baño y de ahí le vino el deceso de la muerte. Y en esos primeros años en que te enganchaste en bomberos, ¿qué cosas recordás? ¿Mucho incendio o mucha emergencia? Sí, siempre había mucha emergencia y todo, también cuando que nos tocó un incendio, una colchonería que llamaba La Trampa, por aquí por la Séptima. Carrera Séptima con calle 13. Con 13, eso sí. Eso ahí es de mi mamá en este momento. En esa esquina. Ahí era una colchonería y eso se quemó. ¿La construcción era bonita o no? No, era en Bareque. Eso era en Bareque. Pero empañetado. Sí, bien organizado, sí, todo eso, sí. Y después, ¿De quién era eso ahí? No recuerdo de quién era La Trampa. Y ahí ya cuando nos tocó también el incendio que fue más grande que hubo en Quimbaya, que cuando se quemó el Café Nutivar. El Nutivar y el Club Social. El Club Social y todo eso, sí. Toda esa esquina de la Carrera Sexta con calle... Con 15. Toda esa esquina se quemó. Hasta donde fue Banco Cafetero, Supermercado Olímpica. Ahí fue el incendio, todo. Que ahí para abajo había un salón de fotografía del señor don Luis Ocampo. Hasta ahí llegó el incendio ese tiempo, ese día no teníamos ni agua, ni luz, ni teléfono, y la máquina estaba varada. Y nos favoreció en ese momento que estaba el incendio, nos favoreció un avión que pasó. Y entonces el avión avisó a Pereira, a Armenia y todo, y ya en una hora teníamos ya 12 máquinas trabajando. Ah, sí, eso fue un episodio muy recordado por las implicaciones que tuvo, sin agua, sin luz, sin teléfono. Y la máquina varada. Avión, sí, que pasó como que alcanzó a dar una vuelta y el piloto avisó a Torre de Control de Armenia y Pereira. Eso fue lo que nos salvó y si no se nos había quemado. Se había quemado el pueblo. ¿Quién era el alcalde en el momento en que usted ingresó a Bomberos? Era el año 1956. Cuando yo entré a trabajar a Bomberos, el alcalde en ese entonces era Gilberto Osa.
En ese momento era Gilberto Osa. Gilberto Osa. ¿Hasta qué año estuvo él? ¿Desde qué año? Estuvo ahí como 2 años. Luego ya recibió el difunto don Enrique Hoyos, que lo mataron aquí en La Soledad. ¿En qué año mataron a don Enrique? ¿Que lo mataron con el papá? Sí. No recuerdo más o menos en qué año. Eso fue como en el 59 o el 60. Fue en el 60 fue cuando mataron a don Enrique. Que lo mató... Jair Giraldo. Jair Giraldo, que fue un bandolero. Es un bandolero que lo que apestaba todo el Quindío. ¿Y era de dónde el tipo? El tipo que era no sé si era de Cartago. Entonces era Gilberto Osa en ese momento. Yo nací en agosto, el 10 de agosto de 1956, precisamente. ¿Qué es lo que más recuerda usted con cariño de esta entidad a la que usted le entregó toda su vida? Pues el cariño que yo les agradezco a todos los compañeros y todos los alcaldes que me colaboraron y los políticos que me ayudaron de estar vinculado a bomberos. Llegaba la época de elecciones y llegaba y perdía el partido mío y para afuera con él. Y luego volví y ganaba otra vuelta el partido mío y todo para adentro con él. ¿Y por qué vos sos conservador? No, es liberal, liberal estrecho. Sí. Sí. Yo vengo descendiente de Marco Fidel Suárez. Ah, qué bien, hombre. A ver, Ñatico, ¿por qué todos los quimbayunos sin distingo nos hemos encariñado tanto con usted? Porque yo soy una persona que yo me apresto para lo que sea. Yo soy voluntario para lo que me ocupen, lo que sea, entonces yo me voy a querer a la gente. Y entonces pues la gente pues le van cogiendo cariño a uno y todo, y lo van apoyando en todo. Y gracias al pueblo y a la institución, coroné mi trabajo de bomberil de 20 años, que gracias a mi Dios me favoreció con la jubilación. Ñato, ¿y qué es lo que más te ha gustado de Quimbaya, hombre? ¿Por qué te amañaste tanto aquí, hombre? Porque es que Quimbaya, de hecho todo el mundo pega en Quimbaya, solo porque toda la gente es una gente que es sin lucro de ningún color ni nada. A todo es que la persona sea llevable, se consigue el pueblo. Que yo trabajaba en la casa cural, de sacristán y de todo. Y trabajaba con el padre Luján. Y allá estuve cuando estuvimos construyendo la casa cural, que la casa cural la principiamos con 30.000 pesos. Con eso se principió la casa cural, que eso era un terremplén de cuando ahí había un colegio, y eso se tumbó para hacer la casa cural. Y se principió y se vendió una casa que tenían al lado de la iglesia, y se vendió por 30.000 pesos. Y con eso se principió la obra que tenemos hoy en día de la casa cural y mucha parte de la iglesia, porque cuando el padre Luján llegó acá a Quimbaya, la iglesia estaba completamente en obra negra, estaba en tierra, todo. Hasta las puertas eran puras puertas de esterilla. Y entonces él llegó acá y fue adelantando obras y de todo, haciendo la feria de San Isidro. Con eso se iba haciendo cada año, y con eso acabamos la casa cural, que en ese tiempo costaba 600.000 pesos la terminación de la casa cural, que eso era un mundicio de plata. A ver, Ñatico, vamos un poquito despacio con ese dato que es muy importante. ¿Qué había antes en lo que hoy es la casa cural? Antes de tumbar la parte vieja que había. Pues ahí se encontraba, ¿cómo le parece que se encontraba? Encima había un colegio. En los bajos se encontraba la cigarra de don Jesús. Mi papá. Exacto, ahí se encontraba la cigarra. Luego había un almacén, ese almacén era de don Recaute La Verde.
¿Cómo se llamaba el almacén de don Ricaurte? No recuerdo cómo llamaba ese almacén. ¿Estamos hablando de qué año? Pues ese en el año que, pues como en el 66, más o menos en el, sí, Yo creo que era antes, hombre. antes. Sí, no, país del 62, del 60 al 72, que eso todavía estaba ahí, esa edificación vieja. Entonces funcionaba un colegio encima. ¿Cómo se llamaba ese colegio? Me parece que ese era lo que hoy es en día el colegio de Policarpa. ¿Y quién dirigía ese colegio? ¿La rectora o el director? No recuerdo en ese tiempo, eso era manejado casi por la parroquia. Ah, qué bueno. Sí, Ese era un colegio como de secundaria. Ya. Sí, exacto, sí. Muy bien. Entonces, ¿a quién o qué sacerdote vino a construir ahí la actual casa cural? ¿Le tocó al padre Luján? Al padre Luján. No, al padre Luján. Padre Bueno, Luján tocó eso. A ver un momentico, a ver, Niatico. Cuando usted llegó aquí, ¿usted alcanzó a trabajar con el padre... Con el padre Buitrago. Luis Enrique Buitrago. Eso. Ese fue que nos contrató para bajar todos los andamios de la iglesia. ¿En qué año fue eso? ¿En el 56 que usted llegó? En el 57. En el año 57 todavía está el padre... Sí, antes sí. Todavía está el padre... Bueno, el padre Duque. Neftalí Duque. Neftalí ¿Usted no Duque. alcanzó a conocer al padre No, Buitrago? lo conocí, pero una vez que fui a Cali con el padre Benjamín Herrera. Que fuimos a hacerle una visita allá. ¿Y qué a Cali. decía el padre Buitrago? No, pues lloraba de recordarse todo lo que había dejado aquí. Pero lo recordaba con cariño. Con cariño, nostalgia, nostalgia y por el todo. tratamiento que pudo haber recibido. Sí. O el que comentó en esa No, entrevista. comentó que, de hecho, que Quimbaya fue la época más hermosa que tuvo el de sacerdocio aquí, que le dejó propiedades a la iglesia. ¿Qué propiedades Que le dejó cuando a la eso tenía los tejares en el río La Vieja y propiedades ahí también en de hoy es la oficina de Saquín. Eso era de la parroquia. Y todo toda ese la lote. parte donde está el colegio. Y toda esa parte no, eso era municipal. Lo que va ahí a haber una cancha de fútbol. Entonces, al ver el alcalde y todo, pues, viendo el ánimo del trabajo del padre Luján, le cedieron ese lote a él para hacer el colegio Policarpa. Bueno, entonces, el padre Buitrago, ¿recuerda usted en qué año se fue de Quimbaya? No recuerdo Bueno, bien. entonces, usted llegó aquí en el 56 y ya estaba el padre Neftalí Duque. Neftalí Duque, exacto. ¿Cómo era ese cura? No, el cura era un cura muy animoso, muy elegante y todo, y tenía muy buenos proyectos de muchas cosas. ¿No era muy godito? Pues, ¿O no se metía no, en yo no sé si me metería en política o qué. en la iglesia? No, Decía no. los sermones, o vos no ibas a misa? Pues no, yo sí, claro. El único el que sí, que el padre Luján sí unos días trató de meterse a la política, que ahí fue donde lo tumbaron, a él, que lo acusaron a la curia. Pero, ¿y Que con cuando quién es- iba él? ¿Ah? ¿Con quién iba él? No, que él no iba con nadie, sino que le aconsejaba a la gente en las votaciones y que vieran todos los proyectos y todo de cada bando. Ah, pero no decía para... No, nada, no. Ah, ya. Y entonces en esos días de que veían al padre pues en el púlpito diciendo todo eso, entonces se echó de enemigo a Lisima Cuarcila. Ya, sí, claro. Y así Lisima Cuarcila fue el que lo derrotó de Quimbaya. Lisímaco fue varias veces alcalde. Eso sí. A ver, Niantico, bueno, entonces, ahora sí, remitámonos nuevamente al año 57, cuando a usted le tocó con quienes desmontar todo el andamiaje que se utilizó para la construcción de nuestra iglesia. Con mi papá, yo trabajaba con mi papá acá ¿Solo y ustedes dos bajaron y eso no, o y una cuadrilla y otro, de no, trabajo? varios. ¿Quiénes más? No participaban en eso? recuerdo en ese tiempo quién era, pero mi papá era el capataz ahí de la obra. ¿Cómo era que llamaba tu papá? Emilio Suárez Emilio Suárez Muñoz. Muñoz.
Muy bien. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue el desbarate de todo ese andamiaje? No, íbamos bajando por partes. ¿Pero con qué estaba eso amarrado? Con eso era con alambres y todo, y atado con alambres en redondo. Muy bien hecho eso. Sí, un andamio muy bien hecho todo. ¿Quién dirigió esa obra de construcción de la iglesia? ¿Alguna vez usted se enteró? No me interesó, que es que fueron, oí decir que eran unos españoles, unos curas españoles que se habían dirigido esa obra. ¿Cuánto tiempo demoraron ustedes desbaratando todo ese andamiaje? Estuvimos casi mes y medio. Mes y medio. Sí, ¿Cuántas bajando. personas? Cuando habíamos como 9, bajando todo ese andamio, sacando todo ese maderal y todo eso. ¿Usted iba asalariado por la curia o como bombero? No. El servicio. Me iba como ayudante de mi papá. Como ayudante. Ah, usted era bombero voluntario. No, en ese instante no era bombero todavía. Ah, todavía no había entrado a bomberos. No, todavía no. Bueno, entonces desbarataron el andamiaje y ahí sí se vio en todo su Su esplendor. esplendor, la torre toda. ¿Cuál es la foto o de las primeras fotos después de haber bajado el andamiaje? Porque nosotros vemos fotos de... Sí, es que hay fotos, por ejemplo, en la panadería Frescopan, hay unas fotos cuando todavía la iglesia tenía No, los pero andamios. cuando se lo quitaron, que ya la gente vio eso tan esplendoroso y tan hermoso. No sé quién tomaría fotos en esos instantes. No recuerdo, eso sí no. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando del año 57, que 57. es la iglesia ya sin andamiaje. Sin andamiaje y tal nada. como la vemos ahí, a excepción del Cristo. Exacto, sesión de Cristo, porque el Cristo ya se vino a hacer juez ya al tiempo. Muy bien. Mm. ¿El pararrayos que instalaba, quién lo instaló? Eso lo instaló, me parece que fue Pedro Aranzazo. ¿En qué año se dio eso? No recuerdo en qué año, porque se subió, se le puso una varilla, eso tiene una estrella y unos espejos para atraer los rayos y todo. Ha sido muy importante, ¿no? Sí. Bueno, ñato, y entonces la primera vez que usted se le midió a esa torre fue cuando empezaron a bajar el andamiaje. Cuando empezamos a bajar los andamios. ¿Usted qué sintió la primera vez No. que subió por allá? Pues yo no sentí nervios ni nada, yo subía para arriba. ¿O de dónde salió usted tan berraquito para eso en el circo? Ha sido, sí. Sí. Tan guapo este ñato, porque es que yo recuerdo cuando era niño. Debe recordar cuando yo trabajaba en Bavaria, que Bavaria me regaló un caballito pony para expender pony malta, agua mineral, pony café en todas las casas del pueblo. No, yo no me acuerdo de eso, Nico, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, después del andamiaje, ¿qué otras veces se le subió usted a esa torre? A ver, ¿qué altura tiene esa torre? Pues como hasta donde yo sé, y oí decir que iba a quedar de 60 metros. Entonces no sé qué es lo que pasó, entonces le recortaron y quedó de 48 metros de altura. 48 metros de altura. 48 metros de altura. ¿Cuáles fueron las veces siguientes que usted se atrevió a subirse a esa torre, hombre? Después de la bajada del andamiaje, ¿qué siguió? No, luego ya entonces ya ahí donde ya me vinculé a bomberos y yo ahí todo lo que resultaba en la torre, pues yo me iba a hacer a ponerle banderas o a poner la bombillería, la cruz. La cruz mide 2 metros. La mera cruz mide 2 metros de altura. ¿Pero usted por 1 subía metro. amarrado o qué? No, yo no subo ¿Se amarrado. amarra? No, yo no me amarro para ¿No le nada. ha llegado a dar marehuela? No, gracias a Dios nada. Nada. Oiga, ñato, ¿y en qué año pusieron esa sirena que suena tan hermoso allá? Esa sirena la pusieron cuando el cuerpo de bomberos estuvo abajo en la 23 con Cesta, que esa la hizo un señor don Raimundo Mesa, de Montenegro. ¿Él construyó esa Ese fue el que construyó la sirena. ¿Y ese señor vivirá todavía? No, ya no vi, ya hace para unos 4 años que murió. Él fue capitán de bomberos de Montenegro. Qué bien, Y hombre. era el que construyó todas las sirenas de casi de todo el departamento A ver, y de ñatito, Calda y pero todo. estamos hablando de qué año. Pues ahí del año
58, que fue que ya pusieron En el la 58 sirena. empezó Sí. a funcionar la sirena, Sí. que es tan funcionó. familiar para todos nosotros los quimbayones. Exacto, sí. Desde ahí Bueno. empezó la sirena. El padre Neftalí Duque se fue en qué año y para ser reemplazado por el padre Padre Luján. El nombre del padre Luján era Gabriel Luján Arango. Arango. Bueno, muy bien. ¿Eso fue en qué año llegó el padre Luján aquí? El padre Luján llegó en el año 50 y... como en el 59. Llegó aquí a Quimbaya. Entonces, la primera obra del padre Luján fue continuar el San Isidro o tumbar la casita vieja Tumbarla, bonita de Bareque sacar y de Aleros donde estaba el colegio y la cigarra y Exacto. Y ahí... la telefónica, ¿no era que también funcionaba ahí? No, la telefónica funcionaba en el Teatro Municipal. Ah, donde es hoy el Teatro Municipal. Ahí era la telefonía. Pero eso ya era el Teatro Municipal con el Sí, frente tan sí. Sí, según eso es desde que construyeron a Quimbaya, hicieron esa obra. Ya. A ver, entonces estamos hablando de en qué año empezó a tumbarse ese sitio ahí para construir la actual Casa Cural. Pues ya eso se empezó como en el año 59. Se empezó a tumbar eso y luego el padre Luján se ponía a hacer todas esas romerías y toda esa cuestión para ir recogiendo centavos para construir ahí y ir construyendo el colegio Policarpa. Y ahí ya luego ya se le puso a la obra desde la iglesia, a hacerle puertas. Perdón, Tico, venga a ver. Primero fue el colegio Policarpa No, y no. después fue la Casa Cural. No, primero fue las obras en la iglesia, de ponerle puertas, de ponerle embaldosado, O sea, en y el todo 60 sí. se vino En el haciendo 61 se comenzó a hacer todo eso de adentro de ¿Quién hizo la las iglesia. puertas? Esas las hizo un señor Hoyos. Horacio Hoyos, este es Hoyos de acá de la estación. Ya no vive. No, ya no vive. Porque son una hermosura las puertas de nuestro templo de Quimbaya. Y hoy, gracias a mi Dios, que agradecerle a ese cura que reformó esas puertas y quedaron intactas como se pusieron ahora 40 años. El cura párroco actual que es el padre Asdrúbal. Botero Millán. Eso. Bueno, muy bien. Ese ratificó Entonces, las lo primero puertas. que hizo el padre Luján fue terminar esos detalles, Detalles de la iglesia. las puertas, el Puertas. bautisterio, Todo, el piso, exacto. embaldosado. Embaldosado. ¿Las bancas son de cuándo, más o menos? Cuando vos viniste aquí ya estaban esas bancas, ¿o no? Había unas banquitas, sí, había unas banquitas, pero muy mal hechas. Pero no las que hay ahora. No, esas que ahora, ¿quién las hizo? esas, yo no, esas las donaron aquí, esas consiguieron ahí. Eso, Familias cuando, quimbayunas donaron. Cuando las bancas eran unas bancas grandes, gruesas, me parece de que las hizo también el difunto Hoyos, con el que hizo las puertas. Ya. Bueno, entonces después de esas puertas y todo lo de la iglesia vino la Casa Cural. Vino ya la Casa Cural. Vos nos contabas cuánto fue que costó y cómo se construyó. Sí, como no, yo me recuerdo que se compró, se vendió una casa, que la Casa Cural era por la carrera quinta, al frente de la iglesia, ahí era la Casa Cural, y eso el padre Luján la vendió, y con eso se principió a hacerse la Casa Cural, con 30.000 pesos que se vendió esa casa, La de que ahora es de es la de señora Fanny Vallejo. Ah, muy bien. Sí, Con la carrera aquí. sí. ¿Y en qué año, recuerdan en qué año se inauguró esa Casa Cural? No, eso fue como en el 64. Se vino a inaugurar la Casa Cural. Pues se terminó la Casa Cural y ahí sí se empezó a hacer el Hacer el colegio, Policarpa. exacto, sí. Que eso era allá donde está el colegio hoy en día, era la plaza de ferias. En la plaza de ferias. Y era muy animada. Era muy animada, se veía mucho animal y muy corrido todo. Ah, qué
Interesante. Mm. ¿Qué es lo que más usted recuerda del padre Neftalí Duque, que reemplazó al padre Huitrago? Pues no recuerdo. Era un hombre amable. Sí, no, era muy amable, muy atento y todo, sí. Y era pues un feligrés muy entregado a la iglesia y todo. Y hacía muy buenas fiestas de la Virgen del Carmen y todo, era una pompa la Ariona. Pero ese padre sí era liberal, ¿no? Qué ñato. Como en ese tiempo, pues yo no. Ay, María. ¿Cómo le parece Sí. que ese padre Neftalí Duque fue el que le salvó la vida a mi papá en Pijao? Lo sacó de Pijao escoltado y se lo trajo para Quimbaya en el año de 1955. Porque a mi papá lo iban a matar en Pijao, por liberal. Y entonces el cura se lo trajo y lo protegió. Y esa fue la Y llegada le dio la mano aquí. de mi papá, de mis padres aquí. Eh, Ahí ya nacimos, al año siguiente nací yo en el año 56 y todos sí, mis hermanos sí, familiares. Esa es una parte de la historia que sí, me parece bueno que vaya quedando incluida como en estas grabaciones. sí. Bueno, ñatico, y del padre Luján, ¿qué es lo que más usted recuerda y extraña y admira? No, extraño, porque el padre Juan le tengo que agradecer todo lo que hoy en día pues soy yo, porque él me colaboró, me dio trabajo, estuve de sacristán con él, luego estuve de sepulturero, luego nos pusimos a hacer las casas de atrás, donde está hoy en día el padre Peláez. Y ahí yo manejaba esa obra, yo era el que traía los materiales y todo para construir esas casas de atrás. Venga, ñatico, que casi me olvida un detalle muy importante, hombre, lo del reloj. ¿Usted conoció ese reloj en qué año? Yo vine a conocer el reloj, fue cuando ya bajamos los andamios. Cuando bajamos los andamios, yo vine a conocer el reloj ahí, que el reloj es dentro de la torre y está instalado en un tablado, porque no es ni en material, sino un tablado, y ahí funcionaba el reloj. Ese reloj es italiano, que costó como 50.000 pesos. En ese tiempo que era una millonada, porque ese reloj es muy grande, tiene una maquinaria muy grande. Fíjese que las cuerdas del reloj son 70 metros, y eso eso tiene unas pesas que pesan de a 7 arrobas cada una. Y eso iban bajando, y luego se subían con una manivela, hasta arriba, a topar con el reloj. ¿Y cuánto le duraba esa cosa? Eso le duraba 20 días. 20 días le duraba la cuerda. 20 días. Sí. Y de ahí dependían las campanas, que el mismo reloj daba las horas. ¿Y usted cómo aprendió a arreglar el reloj, hombre, ñato? No, le metía la mano cada que subía ya a darle cuerda y todo, pues yo lo iba detallando y yo le daba mantenimiento, engrasarlo y todo y organizarlo. Que no le faltara grasa, porque como eso, Claro. tiene unos tambores y ahí donde va envueltas las cuerdas. Y entonces eso se conservaba muy bien, para que no fuera a deteriorarse ni nada. Ya. Oiga, ñatico, y ¿cómo se llama eso? Las aspas, el que marca la hora y el que marca los minutos, eso debe ser muy grande. Vea, eso, el reloj, son 2 metros cuadrados. Ah, el tablero, pues. Tablero, sí. El reloj. Sí. Por cada cara son 2 Sí, metros. y tiene cuadrados. 4 ejes, que es la que funcionaba las 4 caras. Ah, claro, claro. 4 ejes. Y de ahí dependía un eje a la maquinaria del reloj, que hacía mover todos los punteros. Cada puntero mide 85 centímetros. El que da la hora. El que da los minutos. 85. Y el otro tiene 75, el que da la hora. Cada número del reloj tiene 10 centímetros
de largos. Cada número, 10 centímetros. Y los minutos tienen de a 4 centímetros. Y los punticos que sí, los punticos tienen de a 5 centímetros. Que son los segundos. Qué bien, hombre. Y la primera vez que usted le metió la mano en serio a ese reloj como para arreglarlo, para... No, yo lo mantenía a diario organizado y todo. Y cada 4 años o cada 3 años lo pintaba el cuadro para que no, el cuadro del reloj, para que no se fuera deteriorando. Bueno, y si en este momento los quimbayonos nos tocáramos e hiciéramos una campaña para poner a funcionar ese reloj, ¿qué necesitaríamos? Pues bregar a recoger unos centavos, porque eso hoy en día ya eso cuesta. ¿Pero qué hay que hacer? Primeramente arreglar ese tablado, para que no hoy o mañana no se vaya a desfondar ese, porque cuando ya se arregle ese reloj, las pesas pueden fracasar por el peso. Uy, claro. Entonces ese tablado, esto es lo primero que hay que hacer, el tablado, organizar eso, y luego ya organizar el reloj y hacer un mantenimiento general y llegar a conseguir el repuesto, y es una estrella que es la que mueve toda la piñonería. Ya. Ese es el repuesto que hace falta, esa estrella que usted esa dice. estrella, Entonces, sí. eso, ¿qué se hizo eso? Pues eso se perdió. Un señor que vino acá, cuando eso era el alcalde, era Mario Peláez. El reloj, como yo en esos momentos, en esos días yo no estaba acá, estaba trabajando en otra parte, entonces vino alguien a meterle la mano a eso, porque Mario Peláez, pues, que porque veía el reloj parado, consiguió un relojero y lo mandó aquí a arreglar el reloj. Y de ahí él venía y le daba, él lo mantenía, y luego a lo último fue que fue dañado el todo. Que porque no le habían pagado una plata de no sé qué. Entonces se llevó una pieza, Se llevó una pieza de la tal estrella. Eso, sí. Esta máquina llegó al municipio de Quimbaya en el año 48. Esta máquina la consiguieron el Club de Leones. El Club de Leones fue que donó esta máquina acá en el año 48, cuando ya... ¿Presidente de Leones? Sí. ¿Quién era el presidente? No recuerdo cuándo era el presidente en ese tiempo, pero sé que todos ellos fueron los que consiguieron esta máquina, la compraron en Manizales. Allá la organizaron todo para cuestión de extinción de incendios. Luego ya llegó aquí, ya se trabajaba en ella, ya se hacían maniobras, se hacían todo, y era la reserva de aquí del municipio. De luego ya estuvo aquí hasta el año 52, cuando llegó la máquina 2. Pero perdón, ya tengo, a ver, ¿qué experiencias ha vivido esta máquina? Me dijiste que a esta le estaban haciendo mantenimiento cuando inició el incendio. Ah, sí, en ese tiempo, en el año 51, cuando se quemó el cuerpo de bomberos de Quimbaya, a la máquina 1 le estaban haciendo mantenimiento. Cuando ese era el capitán el señor Aranzazu, que era don Pedro Aranzazu, que fue que estaban haciéndole un arreglo, unos ajustes y todo. Entonces en ese momento se regó una gasolina y llegó un pato y prendió un fósforo, y de ahí donde principió el incendio del Palacio Municipal, que se quemó mucha parte del edificio. Esta máquina se compone de 2 motores, un motor delantero y un motor que tiene a la parte de atrás del cojín, que es la turbina, que es la que trabaja para cuestiones de incendio. Ese motor trabaja con una capacidad de más o menos de 200 libras de presión, y arropa por ahí 15 o 20 tramos de manguera. Ya, Tico, ¿este carro se conserva muy original en todas sus partes o no?
En carrocería y en todo, lo único que conserva es la cabina, porque el tanque es hechizo, eso lo dañaron. Y el motor no es de ella. El motor es un motor que se consiguió cuando una volqueta del municipio, que es motor en B. No es, porque el motor de ella era motor en línea. Y entonces se le hizo esa actuación y ya se le puso actuaciones de frenos de aire y todo eso. Claro que no es original, sino la mera cabina. ¿Usted recuerda o escuchó decir cuánto costó esta máquina en el año 48? No recuerdo cuánto costó la máquina. Habría que buscar en archivos del Club de Leones, que fueron los que la consiguieron. Esta máquina les tocó muchos incendios, sobre todo cuando la cochinería, la trampa. Cuando se quemó, que hubo un incendio muy grande en la bomba, la montaña que Se llama Bomba Alejandría. sí, que ahora se llama Bomba Alejandría. En esa tarde estaban tanqueando unos carros y unos buses, y se prendieron un bus, un camión y la bomba y una casa que había hacia el frente, que eso era del doctor Marconi Sánchez en ese tiempo. ¿Esa máquina? Esta máquina también fue conseguida por el Club de Leones, una Dodge 52. También con esta máquina se cargaba el agua para el matadero, cuando el matadero era hoy en día donde está el Club Rotario. Ahí era el matadero anteriormente. Y esta máquina se cargaba el agua todo para allá porque no había abastecimiento de agua bastante. Cada 8 días y en mitad de semana se cargaba el agua en ella. Pero entonces esta llegó mucho más completa, ¿o no? Sí, ya más completa, sí. Sí, esta sí es original. Esa sí es original toda, con sus respectivos todo. Lo único que también tiene es el motor, que es el motor en B, que también esa vino con motor en línea. También se le cambió el motor, ¿de resto? Es toda original. Exacto, sí. ¿Qué recuerdos tiene de esa máquina, ñatico? Pues esta máquina era que se hacían los paseos y todo, y se andaba todos los municipios a prestar auxilio y todo. Ahí tenemos el motor, vea. El motor es en línea y está en pésimas condiciones porque hace mucho tiempo esa máquina no se prende. Lo mismo que la turbina también está completamente acabada. ¿Por qué acabada? ¿De uso? No, de muchas cosas, que se han dañado muchas piezas y no se ha conseguido. ¿Difíciles de conseguir o falta de plata? No falta de plata porque el municipio ha tenido esto abandonado por completo. Esta maquinaria se ha sido abandonada. Es una joya, ¿no? Es una joya, sí, una Dodge 52, material muy fino todo. Y esta sí es de la France. La Francia ha sido la empresa mundial líder en máquinas de bomberos. Sí. Todo sí es original. Eso sí es original. Todo sí es original, sí. Los pedales. Los pedales, todo, sí. Todo. Sí. Tablero. Sí, todo. El tablero ya venía. Y la turbina también es original con que vino. Y la turbina es la original. Entonces esa turbina no funciona. No, esa turbina no funciona. Es una rejilla, cual se le pone a una manguera de 4 pulgadas para absorber agua de cualquier río o de cualquier charco,
para que no le entren piedras al tanque para que no dañe la turbina. Es un filtro, pues. Sí, es un filtro, exacto, sí. Qué bien, ¿no? Sí. Muy práctica, ¿no? Muy práctica, sí. Yo la cambio por la máquina número 3. Qué bien, hombre. Decís que estas turbinas de estas dos máquinas viejas son excelentes. Excelente, unas turbinas muy potentes. Entonces valdría la pena hacer una campaña por lo menos para que esta máquina número 2... La 2 y la 1. Es que páreme la 1 y no se necesita máquina nueva. La máquina bien organizada. Es una maquinaza. Porque es que la turbina de esa máquina es potente. Ahora si quieres le muestro el motor, que es un motor grande, muy bueno. Y esa parte de... Sí, esto es toda una joya. Sí. Que definitivamente debiéramos tocar los compañeros para recuperarla. Así sea como una especie de pieza de museo, pero... Sí, pero, exacto. hombre, es parte de nuestra historia, de nuestra quimbayanidad. Sí. Y si se fuera a rematar no valdría mayor cosa. No, Que vale. habría que vender la quiliada, entonces Sí. más bien recuperarla como una de las joyas arquitectónicas y parte de la historia El, del municipio. el chasis está completamente genuino, porque no ha sido ni volcada ni nada. Ni ha sido aporreada la máquina. Definitivamente entonces tarea de Hey. ¿Cuál es el recuerdo que más nostalgia le deja después de haberse pensionado aquí trabajando en bomberos toda su vida ya? Pues no, la nostalgia, no, lo que, pues totalmente, pues yo soy un tipo que yo le colaboro mucho a bomberos y le ayudo y seguiré colaborando. Yo ahora ya me voy a meter a la línea de reservistas en la fila honoraria para uno asistir a cualquier evento que tenga el cuerpo de bomberos, cualquier emergencia, cualquier cosa y estar uno atento con ellos. ¿Todavía se siente con alientos de subirse a la torre de la iglesia? Sí, Ave María, a la hora que usted quiera, me le trepo para lo que sea. Muy bien, sigue pues con sus arrestos de muchacho. ¿Eh? Sí, sí, exacto. Y con 63 años que tengo y me siento firme. Qué bueno. Comparativamente, ñato, estas máquinas viejas con la máquina número 3, que es la más nueva que tenemos. Hemos dicho, estas máquinas, bien organizadas, bien actadas, bien de todo, no se pueden cambiar por una de esas nuevas. Bueno, vamos. Bueno, ya, lo escucho. Esta máquina también fue en el año 82, fue donada también por el Club de Leones. Esa la trajeron aquí como último modelo. Claro que le ha tocado muchas batallas con ella, de muchos rescates y de todo, y ya ha estado en todo